Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano. Qué lindo poder ver este día y poder hablar con cada una de las personas que queremos, poder comunicarle acerca de lo que Dios quiere para nosotros cada uno. Pues Dios nos regaló una oportunidad más hoy. Vamos a aprovecharla en lo mejor en nuestras vidas, y ¿qué es lo mejor? En estos momentos, lo mejor para nosotros es echar mano de lo que Dios nos ha dejado, nos ha encomendado, como nos dice el apóstol Pablo, que debemos echar mano de la vida eterna. De acuerdo aquí a Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Podemos ver lo siguiente que nos escribe el apóstol Pablo. Le escribe a los Gálatas, pero también a nosotros ahora, que lo vamos a disfrutar. Vamos a leer estas palabras para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese versículo 1. En el versículo 1 nos está dando un consejo y nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitador es cada día, es como parecerse a X persona. Por ejemplo, conozco algunas personas que cantan y quieren imitar a otros artistas, pero también hay personas que le gustan la forma de alguien y quieren imitarla. En cuanto a Dios, Dios es nuestro Padre espiritual. Y si imitamos lo que Dios nos enseña a través de su palabra, lo que Dios hace, lo que Dios quiere mostrar, ¿no? Nosotros lo imitamos. Esa es la mejor imitación que puede haber, porque cuando estamos haciendo esto, nos estamos asegurando de andar en el camino que Dios quiere. Por eso, cada uno de nosotros sabemos que la tarea quizá para muchos sea difícil. Quizá alguien piense, no, ¿y cómo yo voy a hacerlo? Pero el apóstol Pablo escribe esto y es porque él entiende que sí se puede imitar, se puede hacer. Pablo, cuando escribe esto, es porque él está imitando a Dios. Usted y yo también podemos imitar a Dios. Desde que nosotros venimos a la iglesia, venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado, quiere decir que ya estamos borrando la vida antigua, estamos cambiando. Estamos tratando de comenzar una vida nueva. Y al comenzar una vida nueva, estamos imitando a Dios. Porque ya antes, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el corazón sucio y muchas cosas feas en nuestro corazón, antes de conocer a Dios, codicia, teníamos deseo de cosas carnales, como el adulterio, la fornicación, los robos, o cosas como esta. Quizá mucha gente son honestos y nos roban, fueron honestos a pesar de no ser cristianos y nunca robaron, pero en la mayoría de los casos siempre algo se toma que no es de uno. Y a mí me enseñó el pastor cuando primeramente vino a este país, que nos anunció el evangelio. Y nos dice que si nosotros vamos a un lugar, a una casa, y hay una servilleta en la mesa, y nosotros tomamos esa servilleta sin decirle al dueño, sin pedirle permiso al dueño, esto se llama también robar. Entonces en algún momento alguien cometió este hecho. Pero luego de nosotros comenzar en el reino de los cielos imitando a Dios, siendo ya cristiano, sirviéndole al Señor, estas cosas cambian. Si algo necesitamos de alguien, pues le pedimos permiso y le decimos si puedo tomarlo. O le pedimos que nos regale esto, por favor. Pero en el caso de nosotros, pues imitar a Dios significa que debemos hacer lo que Dios nos encargó en su palabra, lo que Dios nos enseña en su palabra. Una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra es que debemos ser imitadores, y cuando hablamos de ser imitadores es aquella cosa que Dios hace, que Cristo hizo. Por ejemplo, Cristo enseñó a hablar la verdad.
también nosotros debemos ser verdaderos, hablar la verdad. Cristo nos enseñó a nosotros no codiciar, entonces nosotros no debemos ser codiciosos. Las normas de los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 20, esos 10 mandamientos, cuando Cristo viene no cambia ninguno, sino que Él lo pone en práctica y en evidencia a todo, de manera que Cristo lo realiza y también nos enseña a nosotros que debemos realizar esas cosas. Por eso aquí podemos ver que nos enseña la palabra que debemos ser imitadores de Dios. Y cuando somos imitadores de Dios, no es nada más y nada menos que esto, hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios nos enseña. Por ejemplo, el libro de Santiago allá nos dice que si nosotros cumplimos todas las leyes, pero la quebrantamos en un punto, ya nos hacemos culpables de todo. Por eso hay que tener cuidado con relación a lo que hacemos, específicamente ya los hermanos en Cristo, lo que ya somos bautizados, lo que ya hemos dicho a Cristo que somos su siervo, lo que ya testificamos ante el mundo de que somos cristianos, debe haber una evidencia contundente de que sí lo somos. Y esta evidencia es que nosotros vivimos diferente a los que no conocen a Dios, porque estamos imitando a Dios. En cambio, el que no conoce a Dios no imita a Dios. Otra cosa, en el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Esta primera parte de este versículo nos enseña que debemos andar en amor. Andar en amor quiere decir que yo pueda ver a mi hermano como una persona que igual que yo tiene ciertas necesidades, que igual que yo sufre. Entonces esto no es de un solo lado, sino que Dios quiere que esto sea tanto de aquí para allá como de allá para acá. Yo te amo mucho, pero también tú me amas mucho. Yo amo a mis hermanos, pero también mis hermanos me aman a mí. Esto es lo que Jesucristo vino a demostrar, que nos amemos unos a otros. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que cuando nos amamos de esta manera, estamos entonces ahí imitando a Dios. Porque Dios es amor. De acuerdo al libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice que Dios es amor. Por eso dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces ahí sigue diciendo que Él se entregó, así mismo se entregó por nosotros, como Cristo nos amó, y así mismo se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Entonces Cristo no solamente nos ama, sino que da una demostración contundente, porque entrega su vida por nosotros. Cuando llegamos al nivel de que nosotros podemos morir por alguien que queremos mucho, esto significa que verdaderamente nosotros amamos a esta persona. Pero en la mayoría de los casos, las personas que están dispuestas a morir por otro, que son muy pocos, es porque ese otro ha sido muy, pero muy bueno con él. Es porque tienen mucho que agradecerle. En cambio, nosotros vemos que Cristo murió por nuestra culpa, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos. Cristo muere por nosotros. Esto es algo que muy fuerte, morir por personas que son malas, morir por personas que no se merecen esto, pero Cristo lo hizo. Usted y yo no nos merecíamos que Cristo muriera por nosotros, pero lo hizo para salvarnos, para darnos vida, para darnos la salvación. Gracias, quería en esta hora compartir con ustedes estos versículos. Recordemos el libro, el capítulo es capítulo 5, el libro es Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Ahí nos enseña que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Así que quería compartir con ustedes estos versículos en esta hermosa oportunidad. También, mis queridos amigos,
Anímense cada uno para que puedan buscar de Dios, porque significa que luego de nosotros buscar de Dios, imitar a Dios y andar en amor, estamos reservando esta vida que Dios tiene para nosotros. Todos recordemos que todo lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra, Dios lo tiene anotado en el cielo. Feliz el resto del día para todos. Gracias porque pudieron dedicar este tiempo para escuchar este mensaje. Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente. Gracias.